Desde el Centro de Habilidades Cognitivas del Laboratorio de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Medellín, te presentamos el 16PF. Raymond Cattell, un gran psicólogo y estadista británico, sería el padre de uno de los instrumentos psicométricos más fiables y populares en el campo de la personalidad normal. Su creación, el 16PF5, comenzaría cuando él y un grupo de colaboradores se propusieron medir toda la riqueza del tema de la personalidad. Iniciaron suponiendo que las distintas denominaciones que se conceden a dicha instancia debían estar relacionadas con los adjetivos que las personas emplean comúnmente para describirse a sí mismos y a los demás. Por tanto, iniciaron con un trabajo exhaustivo, realizando una agrupación de alrededor de 18.000 adjetivos en su inglés nativo. Posteriormente, sometieron los datos a un análisis factorial, una técnica estadística desarrollada a partir de los trabajos de Galton, Pearson y Spearman, mediante la cual les fue posible reducir un gran conjunto de variables a un número reducido de ellas, que aún así conseguían explicar satisfactoriamente el conjunto mayor. Fue de esa forma como consiguieron identificar de manera factorial los rasgos primarios de la conducta, aquellos que pudieran proporcionar una explicación para el espectro total de la personalidad, sin dejar de lado alguna de sus variantes. Esto trajo como resultado la concepción de 12 rasgos que explicaban la variabilidad de los descriptores implicados en el mencionado léxico, o sea, en inglés. Estos rasgos, luego formalizados como factores, pasaron a constituir las escalas primarias de la primera versión del 16PF. Cattell diría que la personalidad permite realizar una predicción de lo que una persona hará en una situación determinada, ya que los diversos rasgos de personalidad son características perdurables de la misma, que contribuyen a la comprensión de la estructura y función del ser humano. El 16PF5, en su versión actual, la quinta como indica su denominación, permite identificar entonces, entre otras cosas, como estilos de respuesta y dimensiones globales, una serie de 16 factores de personalidad. Estos 16 factores de personalidad constituyen las escalas primarias de la prueba, que son afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención a las normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprehensión, apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo y tensión. Luego de estas 16 escalas primarias surgen las escalas secundarias, que en general son las dimensiones globales de la personalidad. Son extraversión, ansiedad, dureza, independencia y autocontrol. La aplicación de la prueba, que puede ser individual o colectiva, es autoaplicada, lo que quiere decir que quien será evaluado se administra el instrumento. En total, consta de 185 ítems con opciones de respuesta que oscilan entre A, B y C, donde la forma A significa que el enunciado o situación descrito en el ítem es acorde con el sujeto, donde C significa que este no es acorde y donde B es una opción neutral, que tiene una condición. Esta es que no permite identificar los rasgos a partir de la polaridad presente en las otras dos opciones, por lo que puede instarse al evaluado a que procure evitarla todo lo posible. Se requiere del cuadernillo de aplicación, que contiene los ítems o situaciones, de la hoja de respuesta y de un lápiz y goma de borrar. La instrucción es que el sujeto diligencie sus datos y que se disponga a responder la prueba de la manera más sincera posible, con tal de disminuir la posibilidad de que la prueba resulte inválida. La calificación generada por la prueba describe puntuaciones entre 1 y 10. En primera instancia, es necesario identificar si los resultados de la prueba son válidos. La validez está determinada por las puntuaciones obtenidas en los denominados sesgos de respuesta o estilos de respuesta, manipulación de la imagen, infrecuencia y aquiescencia. La prueba se invalida si los resultados de infrecuencia y aquiescencia son altos, es decir, si se ubican en los polos 8, 9 y 10, y que describirían respectivamente que la persona respondió de forma aleatoria, sin prestar suficiente atención al cuestionario, quizá a causa de una precaria capacidad lectora o a muchas dudas al respecto, ya que las personas fueron afirmativas en casos contradictorios, denotando así incomprensión de la prueba y poca autoconexión en pro de responderla. En caso de que los resultados no sean válidos, entonces no serán interpretables, porque no pueden ser confiables. De estar en un proceso de selección, debe aplicarse una prueba distinta. Es usual que si se trata de un ejercicio académico, la prueba se interprete de todas maneras. Si la prueba resulta válida, se procede como en la mayoría de los instrumentos, en los que se identifican los polos altos, los polos bajos, las tendencias y los promedios. En el caso del 16PF5, los polos altos, 8, 9 y 10, nos indicarán una presencia alta del rasgo.
Las tendencias altas, 7, nos indicarán una tendencia alta hacia el rasgo. Los polos bajos, 1, 2 y 3, nos indicarán una presencia baja del rasgo. Las tendencias bajas, 4, nos indicarán una tendencia baja hacia el rasgo. En los puntajes promedios, 5 y 6, nos indicarán una presencia normal dentro del promedio poblacional del rasgo. Las puntuaciones más polarizadas son las que revelan la mayor acentuación de los rasgos de personalidad. Dependiendo del informe que se pretenda generar, variará hasta qué punto se interpretan las escalas, aunque lo usual es que solo se dé relevancia a las que se ubican entre los polos altos y bajos o más tendientes a ellos. El informe del 16PDF5 se distribuye en los siguientes apartados. Primero, presentación del sujeto, donde se incluye la información pertinente de la persona evaluada, como su nombre, edad, sexo, entre otros, y se menciona el motivo que conduce a la evaluación. Segundo, la validez de la prueba, donde se describen las puntuaciones obtenidas en las escalas de validez y se determina si la prueba es válida o no. Tercero, descripción de los factores significativos, donde se enuncian los factores en los que las puntuaciones se ubican en los polos altos y bajos, y se debe describir cada factor de acuerdo a dicha polaridad. Cuarto, descripción de las dimensiones globales, donde se detallan las puntuaciones obtenidas en las escalas secundarias de acuerdo a su ubicación con respecto de los polos altos y bajos. Y, finalmente, quinto, información del evaluador, donde se plasma con firma de documento el nombre de la persona y entidad desde la que se realizó la evaluación.